En una ciudad donde los rascacielos tocan el cielo y los autos de lujo parecen juguetes de colección, una mujer hambrienta, con un niño pequeño en brazos, se atreve a tocar la puerta de una mansión imposible de imaginar. Su voz, temblorosa pero llena de dignidad, pronuncia las palabras más humildes que un millonario jamás había escuchado. ¿Puedo limpiar su casa por un plato de comida? Lo que ella no sabía es que aquel hombre, acostumbrado a comprarlo todo con dinero, se quedaría paralizado al verla, como si hubiese visto un fantasma de su propio pasado. Era una mañana brillante en Polanco, Ciudad de México. El aire olía a pan recién horneado de las cafeterías de lujo y las vitrinas de las boutiques mostraban bolsos de Louis Vuitton y relojes Rolex que costaban más que un año entero de salario mínimo. En medio de ese escenario de riqueza, la cámara se mueve lentamente hacia una mansión de fachada blanca, con columnas imponentes y un portón eléctrico de acero negro. Dentro se escuchaba música clásica a todo volumen. Era el refugio de Esteban Carrillo, un millonario en sus 40s, dueño de una cadena de hoteles en Cancún y Los Cabos, acostumbrado a moverse en jets privados y cenar en restaurantes donde una sola botella de vino podía costar más de $10,000. Afuera, sin embargo, el contraste era brutal. Una joven mujer con el cabello recogido en un moño improvisado y un vestido desgastado que apenas cubría sus rodillas, sostenía de la mano a un niño de no más de 5 años. Sus zapatos estaban rotos y sus ojos, aunque cansados, tenían un brillo de esperanza. Su nombre era Mariana. Había caminado más de 2 horas desde una colonia humilde en Iztapalapa, con la esperanza de encontrar trabajo, aunque fuera de unas horas, para poder darle de comer a su hijo, Mateo. Cuando vio la imponente casa de Esteban, dudó. Su corazón latía con fuerza. Sabía que era un atrevimiento, pero también sabía que la barriga de su hijo no podía esperar. Reunió valor, levantó la mano y tocó el timbre. Del otro lado, una cámara de seguridad captó su rostro. Y entonces la voz grave y fría de Esteban retumbó en el intercomunicador. ¿Quién es? ¿Qué quiere? Mariana tragó saliva y con un hilo de voz respondió: Señor, ¿puedo limpiar su casa por un plato de comida para mi hijo? Y fue en ese instante, en ese cruce de 2 mundos opuestos, cuando Esteban la vio por primera vez en la pantalla de su intercomunicador. Y se congeló. Esteban, acostumbrado a que la gente se acercara a él por interés, negocios o dinero, no entendía lo que estaba sintiendo en ese momento. Sus manos se quedaron inmóviles sobre el control del portón. La imagen de aquella mujer con el niño en brazos lo sacudió de una manera que no podía explicar. Durante unos segundos el silencio fue absoluto. Solo el latido acelerado del corazón de Mariana marcaba el tiempo. Mateo, con sus ojitos grandes y una inocencia desarmante, tiró de la falda de su madre y preguntó en voz bajita: Mami, ¿ya vamos a comer? Aquellas palabras, simples y puras, atravesaron la coraza de Esteban como un cuchillo. De pronto, un recuerdo reprimido golpeó su mente. Él mismo, a los 6 años, hambriento en una vecindad de Guadalajara, esperando que su madre regresara con un pedazo de pan. Sacudió la cabeza molesto consigo mismo. Había prometido nunca volver a sentir compasión, porque la compasión lo hacía vulnerable. Con tono seco contestó por el intercomunicador: Aquí no damos limosnas. Váyase. Mariana bajó la cabeza. No lloró, aunque sus ojos se llenaron de lágrimas. Apretó la mano de Mateo y estuvo a punto de darse la vuelta. Pero entonces, una fuerza inexplicable dentro de ella la hizo levantar de nuevo la mirada hacia la cámara. No pido limosna, señor. Pido trabajar. Solo necesito un plato de comida para mi hijo. La seguridad en su voz lo desarmó. No era una súplica vacía, era dignidad pura. Por dentro, Esteban sintió un torbellino de emociones. Rabia, porque esa mujer le recordaba un pasado que quería enterrar. Miedo, porque su presencia despertaba memorias dormidas. Y algo que él casi nunca dejaba salir: compasión. Con un movimiento brusco, apretó el botón que abría el portón. El hierro negro se deslizó lentamente, dejando ver la figura elegante y fría del millonario, de pie, vestido con un traje impecable de Armani y un reloj Patek Philippe que brillaba bajo el sol. Mariana tragó saliva al verlo. Nunca había estado tan cerca de alguien con tanto poder. Esteban la miró de sí entonces arriba abajo, con un gesto inexpresivo. Después fijó sus ojos en Mateo. El niño, sin miedo, lo observaba con curiosidad y un dejo de ternura. «Entra», dijo Esteban finalmente con voz grave. El corazón de Mariana dio un vuelco. No sabía si aquello era una bendición o una trampa. Mariana entró a la mansión con pasos temblorosos. El mármol blanco del piso brillaba como un espejo. Las lámparas de cristal colgaban del techo como cascadas de luz, y un piano de cola negro descansaba en el centro de la sala,
como si fuese una joya más. Mateo abrió la boca maravillado. Nunca había visto un lugar así. Caminó despacio estirando la mano para tocar un sillón de terciopelo azul, pero Mariana lo detuvo con suavidad. «No, hijo, no toques nada». Esteban, que observaba la escena desde la escalera principal, no pudo evitar notar la mezcla de respeto y humildad en esa mujer. Algo en ella le resultaba distinto a todas las personas que se acercaban buscando dinero. Con frialdad bajó los escalones. «¿Quieres trabajar? Bien, empieza limpiando ese piso», dijo señalando el vestíbulo enorme. Mariana asintió sin dudar, aunque no llevaba más que un pañuelo viejo en su bolso. Se arrodilló y comenzó a limpiar con sus propias manos, usando el pedazo de tela como trapo improvisado. Esteban la observaba, esperando ver vergüenza o enojo, pero lo que vio fue otra cosa: entrega. Cada movimiento de Mariana estaba acompañado por la esperanza de que su hijo no pasara hambre ese día. Mateo, mientras tanto, se acercó a Esteban. Levantó la vista y con voz clara le preguntó: «¿Usted es el dueño de esta casa tan grande?». Esteban lo miró sorprendido. Nadie se atrevía a hablarle de esa manera. «Sí, niño». Mateo bajó la cabeza un instante y luego, con la inocencia más pura, agregó: «Entonces, ¿usted también tiene mamá? Porque mi mamá dice que las casas se sienten solas si nadie las quiere». Esa frase, salida de los labios de un niño, retumbó en el corazón del millonario. Por un segundo la máscara de dureza se quebró. Recordó a su madre, que siempre decía que el dinero no servía de nada si no había amor en casa. Esteban giró el rostro, incómodo, y carraspeó. «Sí, tuve una madre», respondió seco, ocultando la emoción que lo había invadido. Mateo sonrió satisfecho y volvió corriendo hacia Mariana, abrazándola por la espalda mientras ella seguía limpiando el mármol. Fue ahí cuando ocurrió el primer milagro. Esteban, contra toda lógica, ordenó a la cocinera traer comida para ambos. Y no cualquier comida. Les sirvió lo mismo que él había pedido para esa tarde: un platillo elegante de filete con puré de papa trufado. Cuando Mariana vio el plato frente a Mateo, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Gracias, señor», susurró, con la voz quebrada. Y fue en ese momento, cuando el niño probó el primer bocado en días, que algo en el corazón de Esteban empezó a cambiar. ¿Te está gustando esta historia? Dale like a este video y suscríbete para no perderte más relatos que nos recuerdan que aún existe bondad en el mundo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. El aroma del filete recién servido llenaba la cocina. Mariana, con lágrimas en los ojos, veía cómo Mateo devoraba cada bocado con una felicidad que no conocía desde hacía semanas. Para ella, ese instante ya era un regalo del cielo. Pero no todos en la mansión pensaban igual. Doña Clara, la ama de llaves que llevaba más de 20 años, trabajando para Esteban, frunció el ceño al verlos sentados en la mesa. «Señor Carrillo, ¿está seguro de esto?», preguntó con voz baja, pero cargada de desaprobación. «Permitir que cualquiera entre a su casa puede ser un error. Hoy piden comida, mañana podrían pedir dinero o algo peor». Esteban la miró de reojo. No respondió de inmediato. Sus empleados siempre lo habían protegido de cualquier riesgo, y él mismo había levantado un muro a su alrededor para no dejar entrar a nadie en su vida. Mariana escuchó aquellas palabras como cuchillos en la piel. Bajó la mirada sintiéndose intrusa y apretó la mano de Mateo bajo la mesa. Esteban, incómodo, trató de justificar su decisión. «Solo están comiendo, Clara. Después se irán». Las palabras sonaron duras y Mariana sintió un nudo en la garganta. No quería que su hijo percibiera la humillación que estaba viviendo. Mateo, inocente, levantó la voz con una sonrisa. «¿Podemos venir mañana también, señor?». Un silencio denso cayó en la sala. Clara apretó los labios. Mariana quiso hundirse en la tierra de vergüenza, pero Esteban, para sorpresa de todos, no respondió de inmediato. Lo miró con intensidad, como si aquel niño hubiese tocado una parte de su alma que llevaba demasiado tiempo dormida. Aún así, su orgullo era más fuerte. Se levantó bruscamente de la mesa, acomodó su saco de Armani y dijo con tono cortante: «No prometo nada, terminen de comer, y después se van». Mariana asintió en silencio, tratando de ocultar el dolor en su corazón. Sabía que no debía esperar más de lo que ya había recibido. Mientras tanto, Clara salió de la cocina murmurando: «Esto no puede traer nada bueno». Ese comentario sembró la duda en la mente del millonario. ¿Y si era verdad? ¿Y si esa mujer no era lo que parecía? Esa noche, mientras el silencio reinaba en la mansión, Esteban no pudo dormir. La imagen de Mateo sonriendo lo perseguía. Y más aún, la dignidad en los ojos de Mariana, que no pidió compasión, sino trabajo. A la mañana siguiente,
El sol iluminaba los ventanales de la mansión como un recordatorio de que el mundo seguía su curso, aunque el corazón de Esteban estuviera inquieto. Pasó el desayuno en silencio, revisando informes de sus hoteles en Cancún, firmando cheques millonarios y hablando por teléfono sobre una nueva adquisición en Los Cabos. Su vida, en apariencia perfecta, no debería dejar espacio para dudas. Pero en cada pausa, su mente regresaba al rostro de Mariana, inclinada limpiando el mármol con un pañuelo viejo, y a los ojitos hambrientos de Mateo, brillando al probar aquel plato de comida. Intentó convencerse de que había hecho lo correcto. Les dio lo que pedían y los dejó ir. Fin de la historia. Sin embargo, el destino tenía otros planes. 3 días después, mientras su chofer lo llevaba por una avenida transitada en Reforma, Esteban vio una escena que lo obligó a mirar 2 veces. En una esquina, bajo el sol ardiente, estaba Mariana. Llevaba una cubeta con agua sucia y un trapo limpiando. Parabrisas de autos detenidos en el semáforo, con Mateo sentado en la banqueta esperándola pacientemente. La gente tocaba el claxon con fastidio. Algunos la insultaban. Otros simplemente la ignoraban. Esteban sintió un nudo en el estómago. «¡Alto!», ordenó de repente al chofer. El auto negro se detuvo. Mariana levantó la vista y al reconocerlo, sus mejillas se tiñeron de vergüenza. «Señor», murmuró bajando la mirada. Esteban bajó la ventanilla y con tono seco preguntó: «¿Por qué está aquí?». «No le sé. ¿Dije que se fuera?». Mariana respiró hondo sosteniendo la cubeta. «Porque mi hijo necesita comer todos los días, señor. No puedo quedarme esperando. Trabajo donde me dejen». La dignidad de su respuesta lo golpeó más fuerte que cualquier reproche. Mateo, desde la banqueta, levantó la mano y saludó con una sonrisa inocente. «Hola, señor de la casa grande». Esteban se quedó en silencio unos segundos. Algo dentro de él se quebraba lentamente. «Suba al auto», ordenó contra todo instinto. Mariana dudó. No sabía si era una trampa, pero los ojitos de Mateo, llenos de confianza, la convencieron. Tomó de la mano a su hijo y entraron en el lujoso vehículo, rodeados de asientos de piel fina y aroma a perfume costoso. Durante el trayecto ninguno habló. Solo se escuchaba el rugido suave del motor. Pero en el corazón de Esteban la batalla era feroz. Una parte de él quería mantener la distancia. Otra sentía que el destino le estaba devolviendo una deuda del pasado. Finalmente, cuando el chofer estacionó frente a la mansión, Esteban rompió el silencio. «Está bien, puede trabajar aquí, por un tiempo, pero no se confunda, no es caridad, es solo trabajo». Mariana lo miró con gratitud silenciosa. Sabía que ese era el inicio de algo mucho más grande. Mariana empezó a trabajar en la mansión esa misma semana. Al principio solo le dieron tareas básicas: limpiar los pisos, lavar la ropa, mantener la cocina en orden. Era un mundo completamente ajeno al suyo. Muebles de diseño italiano, vajillas, de porcelana fina, armarios llenos de trajes que costaban lo mismo que una casa en Iztapalapa. Pero a pesar de sentirse fuera de lugar, Mariana trabajaba con dedicación y silencio. No se quejaba, no pedía nada extra. Solo sonreía cada vez que veía a Mateo correr por el jardín, libre, sin preocuparse por el hambre. El niño, con su alegría inocente, pronto conquistó a todos en la casa. Incluso a doña Clara, que al principio lo miraba con desconfianza, terminó cediendo cuando él le regaló una flor arrancada del jardín. «Para usted, señora», le dijo con su sonrisa desdentada. La mujer, endurecida por años de disciplina, sintió un calor extraño en el corazón y, aunque intentó disimularlo, no pudo evitar sonreír. Esteban, desde su oficina en la planta alta, observaba esas escenas por la ventana. Al principio se repetía que todo aquello era temporal, pero poco a poco empezó a notar algo que lo desarmaba. La risa de Mateo llenaba la casa de una manera que el dinero jamás había logrado. Una noche, mientras revisaba contratos millonarios, escuchó un sonido que lo hizo detenerse. Era un piano. Bajó las escaleras intrigado y encontró a Mariana, sentada frente al piano de cola, tocando una melodía suave. Mateo a su lado la miraba fascinado. Esteban frunció el ceño. «¿Sabes tocar?», preguntó sorprendido. Mariana se levantó de inmediato avergonzada. «Perdón, señor, no quería ofender. Solo, mi hijo nunca había visto un piano de cerca. Quise mostrarle». Esteban se quedó inmóvil. Esa imagen lo llevó directo a su infancia, cuando su madre solía cantar para él en una cocina pequeña, usando una cuchara de madera como micrófono. Un recuerdo cálido que creía olvidado. En lugar de reprenderla, dijo en voz baja: «Sigue tocando». Mariana lo miró incrédula, pero obedeció. Y mientras la música llenaba el aire, algo invisible empezó a derribar los muros que Esteban había levantado en su alma. Esa noche, por primera vez en muchos años, el millonario se sintió en paz. El tiempo había
pasado más rápido de lo que Esteban quiso admitir. Lo que al inicio parecía una ayuda temporal se había convertido en parte de su rutina. La mansión, antes silenciosa y fría, ahora tenía vida. Las risas de Mateo resonaban en los pasillos y la presencia tranquila de Mariana llenaba la casa de un calor familiar que ni las lámparas de cristal ni las obras de arte podían dar. Pero la verdadera prueba llegó una tarde lluviosa. Esteban estaba reunido en su despacho con inversionistas extranjeros, todos de traje y corbata negociando un proyecto hotelero multimillonario. Los números se lanzaban como balas. 200 millones de dólares, expansión internacional, contratos exclusivos. Todo parecía perfecto, hasta que un ruido interrumpió la reunión. Era Mateo, que había entrado corriendo, empapado por la lluvia del jardín. En sus manos traía un dibujo hecho con crayones, donde aparecían 3 figuras tomadas de la mano. Un hombre alto, una mujer con cabello recogido y un niño sonriente. «Mire, señor Esteban», dijo con orgullo infantil, «es nuestra familia». Un silencio sepulcral invadió la sala. Los inversionistas se miraron incómodos, algunos incluso esbozaron una sonrisa burlona. Pero Esteban no escuchaba nada. El dibujo, simple y torpe, lo golpeó más fuerte que cualquier cifra en la mesa. Recordó de inmediato su propia niñez, cuando soñaba con tener una familia completa, un hogar donde sentirse amado. Su madre lo había dado todo, pero la vida le arrebató demasiado pronto esa calidez. Sus ojos se humedecieron, aunque trató de disimularlo. Con voz firme levantó la mano interrumpiendo la reunión. «Discúlpenme, señores. Esta conversación puede esperar». Los inversionistas, confundidos, recogieron sus papeles. Esteban se levantó y caminó hasta Mateo, agachándose para quedar a su altura. Tomó el dibujo entre sus manos y lo miró como si fuese un tesoro. Mariana apareció en la puerta, pálida, temiendo que su hijo hubiese arruinado todo. Pero lo que ocurrió fue lo contrario. Esteban abrazó al niño con una ternura que nadie en aquella casa había visto jamás. «Gracias, Mateo», susurró con la voz quebrada. «Gracias por recordarme lo que realmente importa». La mansión Testigo Silencioso presenció el momento en que un hombre endurecido por la riqueza y la soledad se rindió ante el amor más puro, el de un niño y su madre. Fue ahí, frente a todos, que Esteban tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. «A partir de hoy», dijo mirando a Mariana con los ojos brillantes, «esta casa también es de ustedes». Pasaron los años y aquella mansión en Polanco ya no era solo símbolo de riqueza, se había convertido en un verdadero hogar. Esteban, Mariana y Mateo formaron una familia que nadie habría imaginado, unida no por el dinero, sino por la bondad y la segunda oportunidad que la vida les regaló. Mateo creció rodeado de amor y oportunidades. Nunca más volvió a conocer el hambre. Y Esteban, que antes invertía su fortuna únicamente en hoteles de lujo, decidió crear algo mucho más grande. La Fundación Alas de Esperanza, un centro en la Ciudad de México dedicado a ayudar a madres solteras y niños en situación de calle. La inauguración fue un evento histórico. Frente a decenas de cámaras y periodistas, Esteban tomó el micrófono, con Mariana y Mateo a su lado, y dijo con voz firme: «Yo creí que lo tenía todo, hasta que una mujer y su hijo tocaron mi puerta pidiendo un plato de comida. Ese día descubrí que la verdadera riqueza no se mide en dólares, sino en el amor que damos y recibimos». La multitud aplaudió con fuerza. Muchas madres solteras lloraban al escucharlo, porque sabían que aquella fundación sería un faro de esperanza para sus hijos. Mariana, tomada de la mano de Esteban, sentía que todo el sufrimiento del pasado había valido la pena. Y Mateo, con la inocencia intacta, levantó su dibujo, ya enmarcado, mostrando aquellas 3 figuras tomadas de la mano. Ese simple papel se había convertido en el símbolo de una nueva vida. La historia de la Poilana, mujer que un día pidió limpiar por un plato de comida, se transformó en un legado eterno de bondad. Y la mansión del millonario, que antes estaba llena de lujos pero vacía de amor, ahora era el lugar donde cada risa, cada abrazo y cada recuerdo confirmaban una verdad irrefutable. El amor siempre tiene más poder que el dinero. Si esta historia tocó tu corazón, regálanos un me gusta y un corazoncito. Cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez un gesto de bondad cambió tu vida? Y no olvides decirnos desde qué ciudad nos acompañas. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Suscríbete y comparte este video para que más personas recuerden que aún existen milagros y segundas oportunidades.